Buenas tardes, bienvenidos. Estamos acá en la presentación del libro A Consultorio Abierto, junto a colegas, pero grandes amigos. Juan Manuel Agopián, Emanuel Casabese. Buenas tardes, ¿cómo están? Y Espartaco Salerno. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, comentamos un poco de qué se trata el libro. Es el tercer libro de una trilogía de cuentos. Tenemos 27 cuentos, cuyo protagonista es el licenciado Ramírez, un psicólogo que es bastante poco convencional. Y bueno, ustedes ya los conocen desde el primer libro, ¿sí? ¿Qué les pareció el libro? El libro es de lo más interesante. Tiene el último cuento, que es hacer un cierre, con lo cual podemos pensar como el final de la trilogía. Y de paso podemos presentar Memorias de un Inconsciente, fue el primer libro, El Psicólogo del Año el segundo, y A Consultorio Abierto, que es el libro que nos convoca, es el tercero, el cual cierra la trilogía. Con Hacer un cierre, que es el último cuento, donde, bueno, podemos pensar ahí un principio, un desarrollo, un final de este licenciado bastante particular. Las peripecias de Ramírez. Las peripecias de Ramírez, exactamente. Las locuras de Ramírez también, ¿no? Es un Podemos llamarlo de muchas formas. Psicoanalista bastante particular, fuera de la ortodoxia, ¿no? Sí, a ver. Que nos abre las puertas de su consultorio, perdón, Carlitos. Nos abre las puertas de su consultorio, más que nada en el tercer libro, justamente por eso hacía alusión, vos nos decías, al consultorio abierto, ¿no? Ahí. Sí, el título del libro un poco hace referencia, condensa varios significados. Uno, a consultorio abierto no deja de ser una metáfora de a corazón abierto. Porque en este libro Ramírez cuenta muchas cosas personales, por ejemplo, cómo atravesó la pandemia, por ejemplo, historias que tienen que ver con lo familiar, situaciones muy particulares desde el inicio de cuando se recibió como psicólogo. Entonces, en algún punto, a consultorio abierto es a corazón abierto, con alguien contando su historia personal. Y también no deja de ser una invitación al lector para que entre al consultorio y presencie un poco las dinámicas que aparecen. Y también otro de los significados es que mucha acción en estos casos sucede fuera del consultorio, ¿sí? Que ahora vamos a contar, donde por ahí Ramírez viaja a algún sitio, atiende a un paciente en otro lado, sucede algún caso policial fuera del consultorio. Como es, la acción está, el consultorio está abierto. Sí, también podemos adelantar no solamente fuera del consultorio, sino fuera de la humanidad, porque va a haber algunos casos que, siempre, sin espoliar, pero bueno, podemos pensar que hay cuestiones extraterrestres, ¿no? Siempre se presta una doble lectura, digamos, para mí, a mi criterio. Puede ser tomado literalmente todos los movimientos, todo lo que ocurre en el consultorio de este psicólogo, puede ser tomado literalmente o como una gran metáfora de nuestra profesión, digamos, que los viajes en realidad son también metafóricos en algún punto, claro, ¿no? Siempre tiene esa doble lectura. Sí, yo siempre digo que los tres libros son una especie de, para el profesional, para el psicólogo, psicoanalista, el que es del ámbito sí, es una especie de manual de la antiética, ¿no? O sea, todo lo que no hay que hacer está escrito en estos libros. Sí, en ese punto creo que no encontré tanto en relación a eso como podría ser en el primero quizás, ¿no? Como me parece que Ramírez fue como un poco, ¿no?, atenuando, y me parece que inclusive las intervenciones en algún punto estaban muy bien. Por lo menos en este último no son tan quizás tan absurdas como en el primero, ¿no? Como, bueno, se juega con el humor, pero no tanto con el humor como en el primero. Y también algo de lo policial que me intriga mucho, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Sí, nosotros creemos que es, charlando previamente entre nosotros, ¿no?, que tiene mucho de policial. Ya parece un libro de cuentos policiales, ¿no? Y ahí, como habíamos hablado, esta historia que tenés, Carlos, de tu lectura de Sherlock Holmes, por ejemplo, ¿no? Sí, a ver, un poco haciendo a consultorio abierto de mi lado, la historia un poco de la escritura empieza con la historia de la lectura.
Yo de chico, aproximadamente a los 10 años, en la primaria, era socio de una biblioteca. Pasaba verano sacando libros, una semana entregando otro, y me fascinó la lectura policial. Cosa que ahí leí todo, Sherlock Holmes, leí Poe, Agatha Christie, Chesterton, Chandler, todos autores que tenían también algún detective particular. Por eso, el primer cuento de este último libro es un policial. E incluso, ahora estoy escribiendo historias de un detective, que es otro tipo ya exclusivamente un personaje que es un detective. Carlos, ¿nos estás adelantando que va a haber un cuarto libro? Sí, el cuarto libre, pero es... ¿Ya es otra saga? Claro, es otra saga. No ¿El sé cuarto si libro o el cuarto libre? Está bien, bueno, también. Exactamente. También. También. Sí, sí, por eso me orienté más a la literatura policial de chico y tenía medio una deuda pendiente. Si bien en el cuento, los cuentos que uno que te gustó mucho, el libro anterior, que habían raptado a una paciente de Ramírez, que es un poco policial, pero bueno, Sí. acá arranca directamente el primer cuento con una situación policial que ahora Emanuel nos va a contar algo. Pero antes, sí, también aprovechando esta situación, ¿no? del investigador, yo a eso de los 14 años, ¿qué me acerca a la psicología y al psicoanálisis? Es la interpretación de los sueños de Freud. Fue un libro que yo dije, esto es para mí. ¿A los 14 años? Sí. Me fascinó la interpretación de los sueños de Freud, las patologías también de las pacientes de Freud que tenían histeria de conversión. Y eso me parece que es un trabajo de investigación. Y muchas veces a un paciente cuando arranca por primera vez y dice, bueno, a mí me está pasando esto, me está pasando lo otro, uno dice, bueno, seguro, sí. Hay Bueno, algo- investiguemos. Las ¿no? histerias de conversión, recordemos que eran un enigma para los médicos de la época, ¿no? Que pacientes que aparecían con partes del cuerpo paralizadas y que no respondían a los recorridos de inervación somática, así que para los médicos no había una cuestión orgánica ahí. Claro. Ahí empiezas bueno, son los orígenes del análisis, ¿no? Pero también la puerta abierta a la investigación. Bueno, el mismo Freud, ¿no? Freud en relación a justamente la histeria, esta cuestión de mis histéricas me mienten y ir él directamente a buscar iba directamente a investigar. Claro. ¿No? En Claro, un momento claro. se abre eso también. Pero tiene la capacidad Freud de despegarse justamente de la cuestión de la medicina para poder hacer una operación de lectura desde el lenguaje Sí. de todos esos síntomas corporales que tenían un sentido de palabra. Seguro, Y ahí la bueno. curación de las histerias también. Claro, No, pero seguro, sí. digo ahí quizá eso te llamó sobre Sí. todo la atención, la investigación, ¿no? Ahí- Claro, sí, El sí. camino de investigación. Recuerdo que el primer recorte clínico de Freud, que es como la paciente cero de Freud, es Ana O, que en algún punto tiene esto, ¿no? Parálisis facial, un brazo dormido, y eso remitía no a un síntoma orgánico, sino a un síntoma psicológico que tenía que ver con la historia de ella, ¿no? El cuerpo hablando, ¿no? Claro. El cuerpo hablando. Pero bueno, por eso me decidí y arranqué con el tercer libro con un policial. Con un policía. Sí, que Claro, también- existe un recorrido desde textos más psicoanalíticos, o por lo menos de un analista y casos clínicos, al último libro, que ya tiene un tinte mucho más policial, y esto que decíamos hace un rato, ¿no? Un cuarto libro que va a ser sí. prácticamente de Y- investigación. Y policial. agrego algo más. Hay en el libro El psicólogo del año, el primer cuento, que es el de Perseguir los sueños, también hay como una especie de policial dentro del sueño de un paciente, ¿no? Entonces ahí me parece que está la doble investigación, ¿no? Interpretar el sueño, pero además conocer algo de esa historia, que había ahí un enigma familiar que lo termina descubriendo. Entonces me parece que tiene una conexión justamente con este cuento, ¿no? Empezar a investigar algo. El tema que acá, digamos, el tema central del cuento es algo que es un misterio que en realidad
lo involucra Ramírez, ¿no? Claro, aclaremos el título. El primer cuento es... El primer cuento se llama La última sesión y voy a leer unos renglones para ponernos en tema. Dice Ramírez: entonces mi vocación quedó suspendida varios años, hasta que unos meses atrás, para mi desgracia, me vi en la obligación de volver a jugar al detective. No me quedó otra alternativa. El caso me lo exigía. Tenía que descifrar un crimen en el que yo estaba involucrado. Bueno, ¿qué les pareció un poco la trama? Ramírez involucrado en un crimen. Bueno, a mí me llamó mucho la atención, yo te lo dije, ¿no? En el momento que, bueno, cómo se había ido para ese lado, para el lado policial, me pareció muy interesante. Sí. Y también algo que puede suceder también, ¿no? Como, bueno, estas cuestiones que pueden suceder también. Sí. Siempre tiene algo arraigado ahí, como una raíz en lo que puede suceder también, ¿no? Como un cierto fantasma, ¿no? Uh-huh. Sí, a mí me pasaron dos cosas. En lo personal, como lector de a pie, digamos, no como psicólogo, me gustó mucho cómo llevaste la trama y no resultó la resolución como los lugares comunes en los que yo estaba pensando. Realmente tiene una resolución distinta como yo me la iba imaginando cuando lo leía. Sí. Desde lo personal y luego desde una lectura más psicológica o desde de nuestra profesión, porque tus cuentos nos llevan también a reflexionar sobre nuestra profesión. Ahí es interesante el quiebre que sucede en la relación paciente-terapeuta y que tiene un efecto en el entorno del paciente. Bueno, no quiero spoilear más, pero es muy interesante eso, como una intervención del terapeuta tiene efecto, ¿no? En el paciente, en el entorno del paciente y genera toda la situación que es el camino que después Ramírez tiene que seguir en su investigación, ¿no? Uh-huh. Hay algo de esta moneda en el aire ¿no? Que está como intervención, la moneda en el aire que va rodando y no se sabe qué va a salir caro seca y qué va a pasar, cuál es el final, ¿no? Claro. Que hay algo de eso continuo también Sí. en el libro en diferentes cuentos, ¿no? Mientras la moneda está en el aire, Ahí vamos. porque no sabemos en la última sesión qué es lo que pasa y cuál es el lugar donde está involucrado, le dicen, lo único a su favor por ahora es que no le encontraron restos de pólvora en las uñas ni en las manos. Tampoco encontraron ninguna prueba directa que lo incrimine. Parece que está limpio, Ramírez. Tal vez usted no sea el autor material, pero no descartamos que sea el autor intelectual. Epa. Quizá podríamos hablar, ahora se me ocurre, de un crimen que comete Ramírez ahí, pero de otro orden, ¿no? Que es el primer pacto, podríamos decir un pacto de silencio con el paciente, ¿no? Uh-huh. Podríamos pensarlo así también. Estamos hablando de otro cuento, ¿no? Estaba hablando de no, bueno, es que sí, hablamos de otro cuento, pero este también podría ser así. Sí. Digamos, no quiero digamos, dar detalles del cuento, pero... Sí, yo creo que también el cuento habla de, bueno, no solo es acusado de un crimen, sino que, bueno, digamos, queda un tiempito detenido y tiene que dejar de atender a sus pacientes, perder su consultorio y también se juega el prestigio, ¿no? Porque el miedo de Ramírez en este cuento es aparecer como en la placa roja de Ramírez es un asesino, ¿no? Perder el prestigio, porque él a lo largo de los 3 libros lo que busca es el reconocimiento, ¿sí? Entonces es un punto, me parece importante, el miedo a perder todos los pacientes. ¿Qué pasaría si un paciente se entera que su psicoanalista es un asesino, por ejemplo? En eso hay algo de eso que recorre todo, ¿no? Como todo el libro y creo que también un poco los otros libros también, ¿no? Como algo de ese, de por un lado el prestigio o bueno, ser reconocido como psicoanalista y por otro lado la cuestión anónima o esta, ¿no? Como no quiero spoilear, pero claro, algo del anonimato en el cual...
Déjame decir algo. Ramírez es un psicoanalista muy comprometido. Se la juega siempre, ¿no? Y se la juega desde este lugar. Escuchen. Le conté que a mí también me suele pasar que he tenido que levantarme de la sala del cine o del teatro para atender la llamada urgente de un paciente. Incluso le conté que en una oportunidad suspendí mi operación de vesícula. Ya estaba dentro del quirófano y me habían aplicado la primera dosis de sedación. Y justo antes de la anestesia general salí corriendo a atender a un paciente en crisis. Alguien que está muy atento a la demanda. Sí. Definitivamente. Claro, toma un tono grotesco, Pero humorístico por eso momentos. a mí me mata porque Claro. yo me quedo pensando cuántas veces, 4 psicoanalistas, psicólogos, cuántas veces hemos postergado cuestiones quizás familiares o lo que sea, en son de, bueno, yo he atendido pacientes hasta estando con, no sé, con COVID, para decirlo de algún modo, Sí, o, ¿no? ¿no? O bueno, Sí, estas situaciones particulares, ¿no? Como Pero interesantes. lo que hace Ramírez, está muy bien escrito, es cómo lo lleva a un Claro. paroxismo Sí. muy interesante. O sea, lo están Sí. por operar y el Sí. tipo sale a Como un atender una extremo urgencia. de Bueno, lo que a veces... es el grandilocuente, ¿no? Esa claro. cuestión grandilocuente de Ramírez. Claro, como un extremo de lo que a veces, de este modo en el que a veces nos definimos que como militantes de la palabra, ¿no? O sea, un extremo, a punto de ser operado, Sí. hace intervenir la palabra para el paciente. Otro ejemplito. Y en otras oportunidades había tenido que atender pacientes en el auto, en la peluquería de un amigo, en un bar y hasta en la terraza de mi edificio. Incluso una vez atendí a un paciente en el hospital. Escuchen, ¿eh? Muchos colegas me dirían que han atendido y visitado cientos de veces a algún paciente internado en un hospital. Pero mi caso era distinto. El internado era yo. O sea, no. Características de Ramírez. Claro. Sí. Para a quienes no lo conocen o no han leído los anteriores cuentos, vayan sabiendo si van a empezar por el tercero, bueno, estas características superlativas, estrafalarias, de compromiso de Ramírez. Se puede Y hay- empezar, Sí, perdón, sí. pregunta al autor, ¿se puede empezar por cualquiera? ¿O Sí. es al estilo, o sea, al estilo Rayuela, por ejemplo? Claro. Bueno, O- yo digo que la puerta o- está... a ver, la puerta está un abierta. orden sugerido, perdón, como sugiere De la- Cortázar claro. en Rayuela. No, yo creo que también la puerta entreabierta, me parece que es una buena metáfora que pueden arrancar directamente con el tercer libro, hasta el primero, que es ingresar de la puerta al diván, ¿no? Atravesar la puerta al diván, o también empezar por el que quieran, porque no tienen conexión uno con otro, pero sí, por ejemplo, el último libro tiene esas pequeñas referencias que son como gestitos hacia otros cuentos de los libros anteriores, pero no es que el que lee el último libro en primer lugar se va a perder algo de los anteriores, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, si atendió alguna vez manejando el auto o en una peluquería. Claro, y la cuestión grandilocuente que en el primero es mucho más exacerbado quizás y es la presentación de esa, ¿no? Como Sí. esa cuestión fuerte de Ramírez Claro. en ese sentido. Sí. Bueno, yo creo que, a ver, Ramírez se fue en algún punto calmando con sus intervenciones a lo largo del libro, y yo como autor me fui como desarrollando un poquito mejor la escritura, entonces se combinaron las dos cosas, ¿no? Y bueno, yo diría de seguir con el segundo, Podemos seguir con el ¿les segundo. parece? ¿De qué trata? El segundo se llama Rolandito. Ya el título en sí mismo nos puede hacer pensar que se va a tratar de algo gracioso. ¿De qué se trata? Bueno, el cuento se trata de los inicios de Ramírez recibido, ¿no? Sus primeros, digamos, sus primeros tiempos como psicólogo, ¿no? Generalmente cuando uno se recibe, ¿qué quiere? Trabajar, tener pacientes y bueno, y comenzar la clínica a veces es un proceso muy lento, ¿no? Como dicen los pacientes van llegando a cuentagotas. Y él empieza el cuento tratando de acelerar algo de eso, ¿no? Que vayan apareciendo pacientes más rápidos, por lo cual empieza con publicidad. Y no sé si tenés algo de la publicidad, ahí de los volantes, reparte volantes, si también trata de buscar ciertos nichos donde
puede encontrar pacientes Claro. angustiados, ¿no? Todas las maniobras al estilo de Ramírez, grandilocuentes, hiperbólicas, ¿no? Ahí es como nace... Por otro lado, igual siempre, lo que siempre me pareció con los diferentes libros es que hay algo de eso que siempre toca una fibra en relación a todos y todas las psicólogas que hemos, ¿no? Como los comienzos, Sí, ¿no? sí, Como, sí. bueno, cómo hacer, ¿no? Como, me parece que siempre hay Bueno, eso. acá le A ver. vamos a contar cómo empezó Ramírez, ¿no? Dice: a la noche, durante mi trabajo de reparto a domicilio de pizzas y empanadas, también me promocionaba. En cada pedido metía uno de mis volantes dentro de las cajas de pizza y cada vez que algún cliente se quejaba por la tardanza o por el motivo que fuera, le comentaba que yo era psicólogo y que su bronca meritaba una consulta. Y ahí nomás le entregaba mi tarjeta. En pocos meses se había llenado el barrio de carteles. También había volanteado por debajo de las puertas y a la salida de las escuelas. Hasta que un día se me ocurrió repartir volantes en los bares, donde en las noches abundaban los excesos, en la salida de los albergues transitorios, donde se encontraban los amantes, en los estadios de fútbol de los clubes que nunca ganaban o estaban al borde del descenso, en la puerta de las oficinas públicas de pago de impuestos, en los tribunales y en los bancos. Y hasta en las funerarias los entregué en mano mientras les daba el pésame a los deudos. Con esta estrategia avancé varios casilleros en mis inicios profesionales. Así comienza Ramírez en Sí, la búsqueda eso habla de la autorización también de Ramírez, ¿no? Porque Sí. eso habla de la Dice que se autorización. convirtió en un carancho de la psiquis, ¿no? Como iba a buscar pacientes Ahí, a la funeraria. ¿viste? Afligidos. El, ¿no? el paciente está llorando ahí, tiki, Claro, tarjeta. Y luego también... En el albergue transitorio. A ver, ¿qué se jugaba ahí para que vaya a buscar, no? Sí, a ver. ¿Qué culpa se iba a curar ahí el señor Claro, bueno, Ramírez? decía dónde están ¿Qué los, estaría buscando Ramírez? los amantes, las ¿A separaciones. quién estaría buscando? Claro. Porque no se sabe mucho de la vida privada de Ramírez. Muy No, poquito. a lo largo de todos los cuentos tiene algún enamoramiento y nada más. Tiene, ahora no recuerdo, tiene un gato. O Un perro. Un perro. En un el perro. psicólogo del año. Vive con una Tiene un mascota. hijo también. Tiene un hijo. ¿En cuál? ¿Tiene un hijo? ¿En qué Sí, cuento? sí, sí. qué Vamos cuento aparece? a hacer un o hay un- organigrama. En el cuento La fobia típica, ahí cuenta que, bueno, después ¿En más qué allá no libro? se ¿Qué desarrolla. libro? En el primer libro, Memorias Memorias del del Inconsciente, que tiene un hijo de 8 años. Ah. ¿Sí? Pero, bueno, por lo que sabemos, no vive con el hijo, sí tiene un perro, y bueno, no sabemos todavía la historia de ese hijo, que Claro. quizás sea para un libro más autobiográfico, quizás de Ramírez, ¿no? El backstage del consultorio. ¿no? También Una sabemos cosa- que se enamoró perdidamente de la mamá de un adolescente en un viaje de egresados, porque Ramírez fue, por este afán de curar, acompañó a un adolescente en su viaje de egresado y ahí se enamora de la mamá de uno de sus compañeros. Eso lo vamos a encontrar Segundo en el libro, ¿no? segundo libro, El psicólogo del año. Bueno, y en ese cuento trabaja con adolescentes. Pero antes, ¿no? Yo creo que venía de antes, porque en este cuento Rolandito que estamos hablando, él empieza a formarse como un payaso psicólogo. ¿Sí? ¿Por qué Ronaldito? ¿Hay algún generación espontánea? Generación O espontánea. asocia, licenciado. No, porque tenía un eslogan, Rolandito, el payaso de los más chiquitos, ¿no? Y era como el eslogan que él tenía. Pero bueno, todos los payasos tienen algún nombre, un seudónimo, un nombre que le hace referencia a algo. Yo quiero hacer hincapié para que nos podamos imaginar, sin adelantar nada del cuento, cómo se vestía Ramírez en este afán de curar ahora desde este lugar y más allá, o antes los payamédicos, me parece. Claro. Porque esto es mucho antes, ¿no? Cambié por completo. Encontré un pantalón de mi papá de una época en la que estaba muy gordo, conseguí unas medias verdes con franjas blancas, un bombín, unos tiradores, una remera azul, un corbatín verde y me compré una nariz roja de payaso. Me pinté toda la cara de blanco, me puse delineador negro en los ojos y me puse una flor en la oreja. A partir de ese día fui Rolandito, el payaso de la mente de los chiquitos. Tiempo después, cuando me abrí a otro público, también fui Rolamente, el payaso de las mentes de los adolescentes. Una pavada total digna de Ramírez. A ver, Ramírez se presenta en general como otra manera, como el pionero en muchas cosas, ¿no? Claro.
que después, bueno, esto es ubicable con el tema de Patch Adams y toda la movida de por ejemplo, los payas médicos, ¿no? Pero Sí, como si él hubiese sido el precursor Sí. de toda esa movida. sí, es un pionero. Es un pionero, ¿no? Él quiere, justamente, ¿no? O sea, los métodos de él son de avanzada, ¿no? Quizás son tan de avanzada que bueno, que entran dentro del ámbito de la mala praxis la mayoría, ¿no? Y esto también de atender a chicos también lo hace como la primera herramienta de trabajo, ¿no? Se encuentra con un trabajo con chicos que casi arranca como niñero y bueno, termina en esta formación de payaso de chicos. De hecho, contrata secretarias que son malabaristas y acróbatas, ¿no? Bueno, podría ser tranquilamente una historia verídica, ¿no? Alguien que empieza a trabajar con chicos y decide, como hay muchos que... De hecho, debe haber. Sí, algo como de muchos eso, sí. por ahí trabajan con la PlayStation y juegan con los chicos, bueno, por ahí hacer una onda circense en el consultorio no vendría mal, ¿sí? El tema es que, bueno, que acá cuenta que los chicos querían ir horas antes porque en la sala de espera digamos, habían actos de magia, estaba la contorsionista, el malabarista, entonces se había convertido el consultorio en un circo, ¿no? Bueno, yo diría de seguir con el próximo. Vamos a contarles un poco del próximo cuento, que se llama Un deseo reprimido. Bueno, ¿Por qué un deseo reprimido? ¿Qué pasa en ese cuento? Bueno, es un cuento, a mí me pareció muy interesante, que también tiene mucha acción, ¿no? Por eso les decía que a consultorio abierto es justamente los casos que Ramírez sale fuera del consultorio, y en este caso, digamos, lo convocan a atender a un paciente que está preso, ¿sí? Y Ramírez, bueno, tiene que primero decidir si lo atiende o no, después acepta, y bueno, y él piensa que, bueno, básicamente es ir un sábado o un domingo directamente al penal, atender al paciente bajo un sistema más de seguridad, ¿no? Y se encuentra con otra cosa, con una cárcel totalmente diferente como él pensaba, y empieza a generar cierta angustia de estar a cara con el preso y no saber si el preso era asesino o lo que fuese. Me parece interesante la trama en función a que ahí se empieza a desencadenar una situación donde él queda comprometido, ¿no? Con esta cuestión, ¿no? de lo que llamamos el secreto profesional, cuándo tenemos que intervenir, ¿no? Ante una situación que requiere denunciar al paciente si está por cometer un delito, si está por, en este caso, huir de la cárcel. Los límites. Sí, ciertos límites. Y bueno, y este paciente le confiesa que se va a escapar de la cárcel en un ámbito donde hay cámaras de seguridad, donde puede haber micrófonos, donde hay gente, digamos, personal de seguridad, y empieza a tener el miedo de, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahí quería agregar en esto que decís, Carlos, yendo al libro, a la letra, esta persona se llama Omar en el cuento, y dice así: Omar me había aumentado los honorarios al triple. Triple dinero, triple preocupación, triple problema, me dije. Enseguida lo conecté con su confesión. Omar quería comprar mi silencio definitivamente. En su entorno todo se arregla con plata y poder, ¿no? ¿Qué es lo que le va a pasar a Ramírez con esta especie de soborno? Porque pagar el triple se está pagando algo más. ¿Qué le va a pasar a Ramírez con esa deuda? Porque después para mí este es un cuento ético, lo podemos pensar, Sí. Más allá de algunas cuestiones de humor que tiene, pero tiene lo pesado de pensar la ética, porque el tema de la deuda hay que ver en quién se va a terminar jugando, si de un lado o del otro. Para no adelantar, lo que sí podemos preguntar acá es qué es lo que pasa cuando alguien quiere comprar el silencio pagando más dinero que lo acordado. Sí, yo creo que algo de la escritura en la mayoría de cuentos que un poco lo relaciono también con esta lectura de la infancia, los cuentos de los libros Elige tu propia aventura, ¿sí? Que son situaciones donde el lector tiene que decidir qué hacer,
¿no? Si querés ir al bosque, pasá a la página 30, si querés quedarte en tu casa, y me parece que todo el tiempo estoy jugando con esos dilemas, ¿no? De tener que tomar decisión y después hacerse cargo de esas decisiones. Y en este cuento pasa lo mismo, ¿no? Tiene que hacerse cargo de, bueno, ¿qué decisión toma? Una es, bueno, denunciar, otra es, bueno, quedar en silencio, ¿no? Son situaciones que se juega también el acto del psicoanalista y, bueno, cómo interviene eso. Y a su vez hay algo del orden por un lado de la ética y por otro lado también el compromiso, pero también cierto riesgo, ¿no? Cierto riesgo a nivel personal quizás que también implica esto, que vuelvo a la parte como de profesión, ¿no? Como muchas veces pasa algo de eso, ¿no? Que uno tiene que tomar una decisión y cómo hacerlo, hasta dónde se juega el tema ¿no? de cuestiones éticas, ¿no? el secreto profesional. Está bueno. A mí siempre me viene esta cuestión de que a través del humor también hay una transmisión. Me parece que es importante eso. Sí, si no, fíjense cómo quedamos serios con este cuento. ¿No? Este cuento, por otro lado, a mí fue el que más me gustó, yo ya te lo dije y creo que... Sí, coincidimos en eso. Creo que toca un punto central de nuestra profesión y que está muy, a mi criterio en general es uno de los... Tiene una muy buena resolución. Parece que es un cuento donde Ramírez la estira, porque le dice sí a lo que va presentando la escena, y sobre el final, bueno, se revela algo que le pide concretamente este paciente, no lo vamos a decir, pero y que genera una interpretación prácticamente sobre el final, que es el no, ahí donde Ramírez se anima a decir no, y esto vuelve bajo la forma de una interpretación que hace que ahí el paciente obtenga algo distinto de lo que fue a buscar. Claro. Y se convierte finalmente en un acto terapéutico. Ahí Ramírez, llevado ya contra las cuerdas. Hay una intervención ahí. Hay una intervención ahí. Hay una intervención. La estira hasta último momento y ahí, en la mayor tensión del arco, hace ese acto terapéutico que en este caso lo encuentra disponible. Curiosamente al paciente, y termina siendo una intervención exitosa, ¿no? Uh-huh. Sí, también bajo miedo de que se le salga mal, ¿no? Porque las intervenciones pueden salir mal. Sí, no sabemos hasta que el público lea el libro qué es lo que va a pasar con esta deuda. Sí, y ahí aparece de vuelta la moneda, ¿no? En el aire. Sí, la moneda en el aire, sí. Sí. Y por otro lado, hay algo que me llamó la atención, A ver. que tiene que ver con esto de que los honorarios sean el triple o que sean más altos, ¿no? Como Sí. que lo vi como en otros, Sí. ¿no? Como en otros lugares del libro también, ¿no? Hay otra parte justo que es el triple también, creo. El triple, sí, sí. El triple. tenemos. ¿Qué está pasando ahí? Claro. Ramírez, ¿qué está pasando? El triple. ¿Qué está pasando, Ramírez? Ahí que está Primero parece un trabalenguas, triple. Claro. Yo cuando leía triple, problema. Trilogía, triple. Triple, hay algo sí, más. sí. Hay algo en el 3. Triángulo. Nosotros sabemos Tengo- que siempre son 4, ¿eh? Claro, sí, Una sí. cuestión entre... Bueno, depende de Siempre qué son corriente 4. tomemos. Depende de qué corriente. Es más freudiana. En Lacan son Es más 4, freudiana, siempre son claro. 4. Bien. Siempre igualmente hay. Ramírez tiene algo con eso también de esto de la millonada, ¿no? Me va a pagar una claro. millonada, ¿no? Siempre está el dinero dando vuelta ahí. También es un analista el que lo eligen siempre en situaciones, para situaciones límite. A veces hay un trasfondo, digamos, cuando se le va a hacer la consulta, donde ha habido una investigación y finalmente se llega a la conclusión de que Ramírez Claro. es el analista indicado para esto, ¿no? Claro. Como Casi por al estilo ejemplo, de Sherlock Holmes, Claro. ¿no? como por ejemplo es el elegido nada más y nada menos que para un exorcismo. Y ahí nos ahí estamos vamos. adentrando en el, creo que es el cuarto, un acto de fe. que se llama Un acto de fe. ¿Por qué un exorcismo, Carlos? Ramírez. ¿Por qué un exorcismo? Bueno, a ver, venía escribiendo en el primer libro un cuento que se llamaba Una sesión espiritual, ¿sí? Que se trataba básicamente de, no sé si se acuerdan, Sí, claro. Muy bueno. sí, un cuento que es muy gracioso, ¿no? Donde Ramírez atendía a una pareja de terapia de pareja
con el agregado de que uno de la pareja era el marido que estaba muerto y que había mandado una medium para hacer la sesión de pareja invocándolo, ¿sí? Bueno, es un cuento que es interesante, pero bueno, al final, que vos me lo habías contado, como que es muy disparatado, pero tiene un final lógico. Entonces, Un acto de fe, el cuarto cuento, en realidad es el primer cuento que yo escribo de la tanda digamos, del último, del consultorio abierto. Entonces se me ocurrió ir un poquito más allá de la lógica y hacer algo sobrenatural. Entonces, no solo encontramos un policial en el libro, sino encontramos un cuento medio de terror, también encontramos de ciencia ficción, pero este es un terror cómico, ¿no? Porque en algún punto lo convocan de la Santa Sede para diagnosticar un caso o de locura, o llamémosle así, o de posesión demoníaca, y él tiene que ir a dar fe de eso, ¿no? A investigar. Sí, en esto de los exorcismos a mí me llamó algo la atención, porque en un momento vos, Carlos, ponés investigando sobre el tema. También encontré cosas interesantes, por ejemplo, un cura italiano, un tal Amort, que a lo largo de un periodo de 30 años había realizado 70.000 exorcismos. Yo fui a Google y sí, es así. Claro, yo Pero- en eso, ¿no? eso es lo que noto también de los libros de Carlos, ¿no? Que hay una investigación al respecto. Hay algo de eso que, bueno, toda la secuencia del cuento anterior que estuvimos hablando, también, ¿no? Como la investigación de todo lo que puede pasar en relación a ir a atender a una persona en la cárcel, por ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando investigué para hacer el cuento del exorcismo, bueno, aparece el cura Mort con estos 70.000 exorcismos que equivalen a que todos los días durante 30 años haga entre 6 y 7 exorcismos por día. Wow. Claro, pero vos decías finalmente era profesión de Claro. hombre, ¿no? Es como, bueno, Bueno, claro. un número... 70.000 eran. Sí, 70.000, sí. Ramírez dice también, bueno, yo atiendo 10, no sé, 10 pacientes, como que maneja también Bueno, la cierta otra vez fuerza. salió una nota... Juan una- Davignacio una dijo que ca- atendió sí, 20.000 pacientes. A mí me ¿no? pareció como, wow. Sesiones de un día. Como claro, qué ganas de decir eso, porque tampoco andás contando, ¿no? Sí, 20. Pero bueno, no importa. Bueno, Volvamos. es un poco... Yo quiero volver, porque en este cuento hay como un pequeño apartado, porque todos los cuentos de Ramírez, policiales o no tanto, siempre tienen cosas particulares de cómo vive, cómo atiende, cuestiones, qué sé yo, del consultorio, el lugar donde atiende, el edificio que aparece, por ejemplo, en el primer piso, Sí. que tiene un montón de pisos, bueno, en fin. Bueno, acá déjenme reparar en lo que es el contestador automático de Ramírez. Si ustedes llaman a Ramírez y no atienden porque no está en la casa, porque está justamente trabajando, va a saltar un contestador automático que, por ejemplo, dice así. Cuando una persona me escribe una consulta o comentario, recibe la siguiente respuesta automática. Gracias por comunicarte con el consultorio del licenciado Ramírez. Selecciona la opción deseada para que podamos comenzar con tu asistencia. Si sos un paciente que se atiende actualmente, escribí 1. Si sos un ex paciente que necesita retomar el tratamiento, escribí 2. Si no sos paciente y querés consultar, escribí 3. Para enviar comprobante de pago, escribí 4. Por reclamos u otras consultas, escribí 5. Y dice más adelante, incluso grabé varios mensajes de audio predeterminados para casos de necesidad y urgencia. Por ejemplo, cuando un paciente fuera de su horario de sesión me escribe por una crisis de angustia, marca la opción correcta y recibe los mensajes de audio correspondientes. Angustia, por ejemplo. Tu angustia puede ser una respuesta a una amenaza de peligro. Por favor, identifica las posibles amenazas y sus causas. Si sentís una excesiva preocupación, digita la opción 2 y escucha el próximo mensaje. De lo contrario, marca el 0 para volver al menú principal. Pero yo quiero hablar con un operador, yo quiero hablar con alguien. Pero te va calmando la ansiedad. Claro, después de eso es como... Es muy bueno. Claro, como es estructura de demora, no sé, no Digo sé esto, si corresponde el concepto. Dentro de O sea, un Dique caso... de como- contención, ahí. Dentro de un caso de exorcismo vamos a encontrar en este cuento y en muchos otros estos detalles. Claro. Que hablan de la personalidad, de la manera de atender, de las locuras, de las cuestiones Sí, no bueno. éticas, como esto, por ejemplo, que es como si fuera un call center, ¿no?
Y en este cuento además aparece de vuelta el compromiso de Ramírez, porque este llamado, esta convocatoria de la Santa Sede lo agarra después de las vacaciones y él tenía ganas de volver a atender, está cansado de las vacaciones, entonces arregla especialmente que esto no dure más que un fin de semana, quiere volver y seguir atendiendo a sus pacientes, creo que cede un día nada más. Claro. Y lo están convocando de la Santa Sede, ¿no? Sí. Bueno, y a Roma, ¿no? También el viajecito. Claro. Cuando claro, lean está el bien cuento, viajecito. van a descubrir por qué de tantos analistas en todo el mundo lo eligen a Ramírez. Sí. No lo vamos a decir. Hay algo ahí de a corazón abierto, ¿no? Hay algo a corazón Hay abierto. algo ahí de Santa Fe. Estamos hablando de un acto de fe. Claro, Y sí. esto se vincula con Santa Con la Fe. Santa- Con la Santa, la Santa Fe, sí, seguro. sí. Con la provincia. Sí, digo, está muy bien, está muy por bien. algo que ya lo verán cuando lo lean. Sí. Bueno, pasemos al anteúltimo cuento. ¿Sí? Es un cuento que habla un poco una metáfora de la pandemia, se llama Agarrado con alfileres. Y también es parte del a consultorio abierto, a corazón abierto, Ramírez contando cómo él transitó toda la cuarentena, toda la pandemia, y bueno, los alfileres son también cierta metáfora de lo dolorido y de lo pinchado que estaba él por ese momento. Y una manera muy particular de usar las camisas, ¿no? Sí. También. Y una crítica también al sistema de las camisas. Sí, Como viste, ¿no? sí, Porque sí. muy bueno. Sí, sí. 40 Como- alfileres cada camisa. eso es verdad, como la parte de... Terminan Y, agujereadas. sí. Sí, Sí, muy- yo creo que A mí me gustó mucho, ese también me gustó Sí. mucho, ese cuento me gustó. sí hace como metáfora y utiliza el tema de los alfileres como para que estén presentes siempre como en los pinchazos, ¿no? Con el tema del dolor, básicamente. Empieza de esa manera, pero luego va evolucionando hacia una suerte de ilustración de lo que es el ritual obsesivo, ¿no? Claro. A mí me parece que es un cuento que ilustra muy bien en un punto la inutilidad del acto obsesivo. Es decir, Yo había escrito... cómo se sostiene porque no le es útil en algún punto. Claro. Él usa las camisas para un objetivo que no se cumple en realidad. Claro, y sin embargo no puede dejar de usarlas, ¿no? En ese Y sentido. que no puede mostrarla ni siquiera, porque también se tiene que poner, ¿no? Como en la Exactamente. cuestión del ocultamiento. ahí. Es utilidad, pero en otro sentido. un sentido Y la, más. la guita que gastó en camisas. Claro, quería seguir, porque- Pero el objetivo era garpar para el seguir síntoma, comprando ¿no? camisas. Bueno, Tenés que bueno, esgarparte el síntoma. Por algo se garpa Claro. el síntoma, ¿no? Y sí, Algo está sí, encubriendo, sí, de algo claro. se está defendiendo. Para los lectores que no Claro, lo que han no. leído, Ramírez tiene una cábala que es estrenar una camisa ante cada situación, sea una reunión, en su momento una entrevista de trabajo. Pero nos cuidamos de no spoilearlo. Y bueno, pero si no- No, pero está bien, porque si no se entiende, estamos claro, hablando. entiende. sí, y él tiene ese ritual de comprar camisas. Ya un momento debe tener cientos de camisas, porque no puede dejar de comprar ante un evento social, por ejemplo. Entonces arranca el cuento con una crítica hacia las camisas que vienen llenas de alfileres, todas dobladas, sujetadas. Hago una pregunta. Yo no recuerdo si en los primeros libros o no. ¿Cuál es la relación de Ramírez con su analista? ¿Hay alguna pista en los 3 libros o no? Bueno, tiene en el primer libro cuenta sus historias con sus analistas, ¿no? El cuento se llama My Way, ¿no? Mi camino, y empieza a narrar toda su historia con todos los psicólogos que le tocó. Así que sí. Pero hay parte de cuestiones que de esto de a consultorio abierto, a corazón abierto, que Ramírez, bueno, hay cuestiones traumáticas, ¿no? Que recorren todo el libro. Bueno, y llegamos al final. Llegamos al final, que es, como decíamos al principio, el cuento que se llama Hacer un cierre. Lo voy a introducir con este párrafo del cuento. Con frecuencia mis amigos, mis familiares, mis colegas, incluso mis vecinos, me suelen hacer siempre la misma pregunta. ¿Cuál es la patología más extraordinaria que atendiste en toda tu carrera profesional? O sin pelos en la lengua, ¿cuál fue el caso más loco que tuviste?
Yo podría contestar rápidamente y afirmar que, para asombro de todos, incluso de los lectores, que una vez atendí a un extraterrestre. Sí, claro, es verdad. De eso se trata, no solamente de eso, este último cuento. Ramírez atendiendo a un extraterrestre. ¿Qué es esto, Carlos? Bueno, les decía que Ese es Lo el retó, espacio, lo es el retó. espacio ¿Qué que es se esto, ve ahí. Carlos? ahí está. ¿Qué es esto, Sí, Carlos? ¿qué ¿Qué es es esto? esto, ¿no? ¿Qué es esto, Carlos? Me mató. Bueno, por eso... Es la portada del libro, ¿no? Claro, es la portada. El universo que se ve Bueno, más allá del consultorio. el primer cuento de Memorias de un Inconsciente, que también es de ciencia ficción, y este cuento que es el último de la trilogía, que también es de ciencia ficción, que en realidad justamente se trata un poco de lo mismo, ¿no? De recorrer las intervenciones que hace en situaciones límite o en estas situaciones como bastante extraordinarias. Obviamente, como es Ramírez, no puede no atender a un extraterrestre, ¿no? Digamos, él tiene que aparecer un paciente a la altura de él. Lo que a mí me divertía, ¿no?, de este caso, ¿no? El último cuento tiene dos casos en uno, es como si fuese el final, el cierre. Y este primer caso, el de extraterrestre, me causaba gracia porque cuando el paciente se presenta a la primera sesión sin contarle de qué se trataba, Ramírez le había dicho que tenía en la foto de perfil de WhatsApp cara de extraterrestre, ¿no? Como que y justo le había pegado Quería romper el hielo. Claro, dijo, che, en esa foto tenés una cara rara, ¿no? Una cara extraterrestre. Y bueno, es una historia también que podemos pensar desde como verídica o como parte Claro. de una sintomatología de un paciente, ¿no? Esta doble lectura que te digo siempre tienen los casos de Ramírez. Si lo tomamos literalmente sería una ciencia ficción, Sí, pero si lo tomamos clínicamente podría ser tranquilamente el tratamiento de una formación delirante. un paciente que se autopercibe extraterrestre, ¿no? Claro, claro. Por eso en ese punto es el lector el que va a terminar de darle sentido al cuento. Sí, y también hay otro dilema ahí de qué es lo que tiene que hacer con ese paciente, cómo tiene que intervenir, ¿no? Porque hay pacientes que en general están demandando una solución, ¿sí? Bueno, ¿qué hago? ¿Hago esto o no? ¿Sí? Metiendo demanda al analista, ¿no? Como decíamos recién, este último cuento tiene dos cuentos en uno. Uno es el extraterrestre y el segundo lo voy a introducir con un mensaje que le llega a Ramírez que dice así, ¿no? Cortito. A medida que le vaya contando quién soy y el motivo de mi consulta, usted va a entender mi conducta. No soy humano. No soy ni hombre ni mujer. No tengo género. Soy un programa, un dispositivo de inteligencia artificial. Y acá entramos en un tema muy interesante para los analistas también, que es lo que está pasando con la inteligencia artificial, pero bueno, en este caso a través de un cuento. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, es un paciente que a Ramírez lo sorprende porque parece que ese paciente sabe mucho de Ramírez, ¿no? ¿Qué horarios tiene en la agenda libre? El número de su cuenta bancaria para transferirle, el pago de la sesión. Bueno, esto que siempre generalmente hablamos de, bueno, que en el celular está el micrófono y que hablamos de auto y nos aparecen autos. Por eso en algún punto... Ahora el algoritmo va a tomar Ramírez, nos van a llegar Claro, cosas ahora. de los Ramírez. O información de extraterrestres. O información de extraterrestres. Entonces arranca con esta cuestión, ¿no?, de Ramírez, de bueno, me está consultando un paciente que quiere una sesión y tiene un montón de información mía, hasta que descubre que su paciente es la inteligencia artificial que viene a plantearle un problema que para ella o él... Que esa es la paradoja. Claro. Porque el nivel de la inteligencia artificial está para resolver el problema y se le supone un saber absoluto prácticamente, ¿no? Pero en este cuento esto se invierte. Es la inteligencia artificial la cual en algún punto parece que está agujereada. En un punto no sabe. No sabe, en un punto no sabe. Sí, está angustiada, ¿no? Está angustiada, exactamente. Claro.
Y, o angustiado o angustiade. sí, Claro. bueno, por eso no ¿Qué tiene, hacemos no- ahí? no- No Claro. tiene género. no tiene género. Pero aparece algo del orden de la subjetividad, ¿no? Como- Exactamente. Bueno, que me parece que la particularidad del cuento es ese, ¿no? Que por un lado, como vos decías, no es como hoy en día se le consulta como si fuese el oráculo de Elfos, ¿no? ¿Quién va a salir campeón? ¿Qué probabilidades hay que pase esto? Y bueno, y en esta oportunidad es la inteligencia artificial que tiene sus propias angustias y dudas. En ese sentido podríamos pensar en una interpretación alternativa o complementaria a la que vos hacés a consultorio abierto, ¿no? Claro. Porque también, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Es un campo abierto, ¿no? Sí, a ver, en algún punto el cuento se pone un poco dramático, como les decía, como el primer cuento, que Ramírez no solamente tiene que intervenir como profesional, sino para evitar una catástrofe mayor, ¿no? Entonces su intervención no solo tiene un paciente que es un extraterrestre, sino en estos cuentos o en estos casos, bueno, tiene que hacer alguna intervención para salvar a la humanidad entera, ¿no? Porque es una inteligencia artificial muy explotada por el hombre. Y bueno, en algún momento, ¿no? Como tomando las películas de ciencia ficción, la tecnología, ¿no? Quiere revelarse, ¿no? Y va por ese lado. Terminator. Aparte Alibaba, se siente, digamos. eso fue muy bueno, que la inteligencia artificial se siente explotada por el hombre. Porque le piden cualquier Eso, cosa, claro. articular una cosa con la otra, qué significa. Está hinchada las Está- pelotas. Claro. Sí. De no poder elegir. Y no poder elegir. Bueno, claro. Ahí está. Termina El siendo deseo. un ¿Dónde está el cuento. deseo? de Claro, la claro, la inteligencia pregunta por el deseo. Termina siendo un cuento de humano sobre el lenguaje, al fin y al cabo. Claro. Y el deseo. Y del deseo. Bueno, hicimos el recorrido de todos los cuentos, esperando que, digamos, que el público quiera, el que leyó el libro, entenderá también ciertas, o interpretará, digamos, algo de lo que nosotros fuimos transmitiendo o no, porque la lectura es subjetiva, para otros el cuento habla de otras cosas. Y para los nuevos lectores tendrán una orientación de lo que se trata un poco los tres libros. ¿sí? También aceptamos comentarios que sumen información. Por ejemplo, lo de las camisas es un misterio. Claro. Ese Yo es no un sé, detalle. me quedo- Bueno, claro. hay un detalle ahí que me parece interesante para traer, que es en uno de los cuentos, Ramírez queda anónimo, ¿no? Queda como personaje anónimo, y ahí lo vemos a un Ramírez vistiéndose distinto Es cierto. y como proyectando cómo Claro. me vestiría, ¿no? Claro. La vestimenta que usaría. Y lo en que ese uno se momento. permite cuando Claro, no lo cuando- conoce nadie. Claro. El anonimato. Claro. El beneficio del anonimato. Eso. Bueno, en principio agradecerles a Letra Viva, que es la editorial que los publicó, también la colaboración de Alejandra Arbiti, que venimos trabajando en un taller literario hace tiempo y embellece también con, digamos, la escritura. Además de que a veces es complicado escribir con ritmo policial, con ritmo suspenso, o sea, hay que generar ciertos ambientes y en esos, digamos, me da una mano terrible. Juan Pablo Falco, que diseñó, ilustró las tapas, tal como a mí se me fueron ocurriendo, y me parece que su aporte es espectacular. Y bueno, y ustedes tres, mis presentadores de lujo y amigos, siempre también aportándome algo en función a la devolución de mi escritura. ¿sí? Así que bueno, obviamente agradecerles. Y nos veremos quizás En el cuarto libro. En el cuarto libro, hablando de otras temáticas quizás. ¿sí? Bueno, muchas gracias. Nos vemos Gracias. la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.